Hola de nuevo. Vamos a continuar con estos vídeos de ecuaciones diferenciales. Seguimos con el primer método realmente, el método de separación de variables, pero da mucho juego porque hay muchos ejemplos reales que utilizan de ese tipo de métodos. Vamos a compartir pantalla como siempre. Aquí tenemos el anterior vídeo en el que vimos un poco el crecimiento exponencial, que ocurre cuando el ritmo de crecimiento de una cierta variable es proporcional a esa misma variable, que acababa desembocando en funciones exponenciales. ¿Qué vamos a ver hoy? Pues vamos a ver la ley de enfriamiento de Newton, que es una ley física muy intuitiva, pero hasta que no llegó alguien a matematizarla, pues esto estaba un poco ahí de una forma oculta. Como digo, todo el mundo sabe lo que ocurre cuando tú, por ejemplo, dejas, pues no sé, un hielo, imagínate, aunque el hielo quizá no sea el mejor ejemplo, pero imagínate que dejas un hielo en la repisa de una ventana, fuera hace 30 grados y el hielo está a 0 grados. Si lo colocásemos en un vaso, imagínate, antes o después el hielo se convertiría en agua, por eso decía que no es el mejor ejemplo, porque hay una transición de un estado de la materia a otro, pero la idea es básicamente esa. El hielo se convertiría en agua y al final la pregunta es a qué temperatura estaría ese agua. Cuando un objeto está a una temperatura y está rodeado por algo muy grande, con mucha masa, a otra temperatura, al final cuando pasa un tiempo razonablemente grande, las dos temperaturas se igualan y este vaso pues va a acabar teniendo una cantidad de agua, la que sea, pero que va a estar al final a 30 grados. Si lo dejásemos el tiempo suficiente y no llegase la noche y una serie de cosas, en principio estaría a la misma temperatura. Evidentemente, cuanto más cercanas son las temperaturas, pues más rápido se alcanza ese equilibrio térmico. Cuanto más diferentes son las temperaturas, más tiempo tarda. Pero la idea básicamente es esta. Claro, cualquier persona sabe que más o menos esto funciona así. Si ponemos un café caliente en una tarde de invierno en la terraza, o en una repisa de una ventana o en la calle, probablemente ese café se va a enfriar. Está rodeado de una masa muy grande, el café está muy caliente, el ambiente está muy frío, con lo cual antes o después se va a enfriar. Y además lo va a hacer de forma exponencial. Esto fue una de las hipótesis que planteó Newton, aunque ya más o menos pues, se intuía que era algo de ese estilo. ¿Qué ocurre aquí? Esto va a responder a una ecuación diferencial, como te puedes imaginar, en la cual la variación de temperatura va a ser proporcional inversamente a la diferencia de temperaturas entre la temperatura en la que esté y la temperatura ambiente. Esta es la ecuación que rige este enfriamiento. ¿Qué viene a decir aquí? Da un poco igual la temperatura ambiente, no es lo más relevante de esto. Aquí la cuestión es que el ritmo de temperatura es proporcional negativo a la propia temperatura. Si tenemos 10 grados, por ejemplo, se va a enfriar el ritmo de crecimiento, va a ser de menos K por 10. Si esto está a 100 grados, imagínate, pues el café caliente en invierno está a 100 grados, el ritmo de enfriamiento es menos K por 100, se enfría mucho más rápido. Se va a enfriar mucho más rápido un objeto a 100 grados colocado en la calle en invierno que un objeto a 5 grados colocado en la calle en invierno. O sea, básicamente es un poco lo que dice aquí. ¿Cómo se resuelve esta ecuación diferencial? Pues es extremadamente sencillo en comparación con lo que hemos hecho anteriormente. Si despejamos t menos tamp, ahí tienes menos k por diferencial de t. Y como siempre, pues no tenemos más que integrar estas expresiones, integramos por aquí e integramos por aquí. No creo que te cueste demasiado ver que esto es un logaritmo neperiano, logaritmo de t menos t amp. La derivada de lo que está abajo es 1, ¿vale? Esto es una constante, la que sea, y eso tiene que ser igual a menos k por t más una constante, vamos a llamarle a, como hicimos en el anterior vídeo, y luego ya veremos. Entonces, t menos t amp, si exponenciamos la ecuación, tenemos de nuevo un e elevado a menos kt más a. Si separamos la exponencia en dos, hacemos básicamente pues, lo mismo que hicimos en el anterior vídeo. Tenemos e elevado a menos kt por elevado a. Y si a este elevado a le llamamos c, pues tenemos ya nuestra solución, que además se puede despejar sin ningún tipo de problemas. Fíjate, t de t es igual a la temperatura ambiente más c por elevado a menos k por t. Y aquí tendríamos nuestra solución en forma explícita además, lo cual es muy interesante, de cómo funciona la temperatura en términos del tiempo. Claro, ¿qué se podría hacer aquí ahora? Vamos a darle un significado a esta C. La temperatura inicial a la que está el objeto, vamos a llamarle T en cero. Entonces, a esto le llamamos temperatura inicial. ¿Cuánto vale en la ecuación T en cero? Pues esto es básicamente la temperatura ambiente más C
por e elevado a 0, que es 1. Es decir, si esto lo llamamos T sub 0, que es como le llamamos a la temperatura inicial, lo que tenemos es que temperatura ambiente más C es igual a T sub 0 y que C es igual a T sub 0 menos la temperatura ambiente. Entonces lo que nos queda es una ecuación pues, un poco más elegante, un poco más mejor colocada, por decirlo así. Temperatura ambiente que teníamos aquí arriba, más C, que ahora C es simplemente T sub 0 menos T ambiente por e elevado a menos K por T. Si te estás preguntando quién es esta K, no lo hemos comentado, tampoco creo que sea el curso para ello, pues simplemente es una constante que depende de las propiedades del medio en el que esté el objeto, depende del objeto mismo que tengas ahí, conductividades térmicas de los objetos, bueno, es una cuestión de física. Hay objetos que se enfrían más rápido, otros más lento, pero es un tema de física. ¿Qué tiene de interesante esta ley? Lo primero, es una exponencial decreciente. Y si calculamos el límite cuando t tiende a infinito, ¿qué significa? ¿Qué pasa cuando pasa mucho tiempo? Esta exponencial se va a 0, elevado a menos k por un número muy grande tiende a 0, multiplicado por lo que sea tiende a 0, y efectivamente lo que nos queda es que la temperatura de ese objeto va a acabar siendo la temperatura ambiente. Es muy fácil hacer este experimento, basta con un termómetro, un vaso de agua, por ejemplo, calentado a una temperatura la que tú consideres, por ejemplo, 70 grados, 80 grados o 10 grados, daría igual. Si la temperatura ambiente es de, vamos a decir, 15 grados, pues bastaría con calentarlo a 40 o 50 grados para que esa diferencia sea positiva y se vea todo mucho mejor. Temperatura inicial del objeto, insisto, pues 50 grados, por ejemplo. Temperatura ambiente, imagínate 20 grados, por decir un número. Y esta constante K no vamos a ver cuál es, pero lo que tenemos que ver en una gráfica es una exponencial decreciente. Bueno, esto es un experimento que he hecho yo, un experimento real, en el cual estamos viendo varias cosas. ¿Qué ocurre cuando subes la temperatura del agua? La transición de fase en la cual se está evaporando el agua, que aquí no nos interesa, y a partir de aquí, de este punto, lo que hemos hecho es dejar enfriar el vaso libremente. Entonces, al dejarlo enfriar, pues ahí estás viendo perfectamente la exponencial, y si seguimos, pues eso va haciendo así, hasta que acabe tomando más o menos la temperatura ambiente, que me imagino que sería de unos 20 grados, 15 grados, pero claro, con la escala de 100 grados, pues aquí no se aprecia tan bien en la parte del final. Si hacemos zoom a esta parte, se ve perfectamente bien cómo eso tiende más o menos a unos 20 grados, que era la temperatura ambiente en ese momento. Bueno, como ves, aquí tienes otro ejemplo muy interesante para ver cómo funcionan las ecuaciones diferenciales, cómo responden a fenómenos dinámicos, movimiento, en particular en física, pero vimos anteriormente un ejemplo de biología y en el próximo vídeo un ejemplo de biología o de sociología. Con esto cerramos ya este vídeo. En el siguiente veremos un ejemplo más y como siempre digo, pues espero que te haya sido útil y nos vemos ya en el próximo vídeo.